Primera de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. En este pasaje, Dios le está hablando a David y le está dando una palabra, una promesa de que después de él, después de David, Dios iba a bendecir a uno de sus hijos y lo iba a usar, y por medio de él iba a venir una gran bendición para todo el pueblo. Pero escuchen lo que el Señor le dice a David. Le dice, Primera de Crónicas 17:11: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Esta palabra, ya cuando leemos esto, nos damos cuenta que Dios está hablando ¿de quién? De Salomón, del hijo de David, de Salomón, porque él fue rey después de David. ¿No? Dice que el Señor iba a confirmar su trono para siempre, lo iba a bendecir. Y de manera simbólica, aunque el Señor está hablando de Salomón, pero de manera profética, porque es un profeta el que está hablando, el profeta Natán. De manera profética, Dios está hablando acerca de Jesús, porque Jesús también viene de la descendencia de David, según la carne. Y entonces Dios está hablando acerca de una revelación. Mire, David tuvo una relación con Dios como, acuérdese que David decía: el Señor es mi pastor. David conocía a Dios como un pastor. Y un pastor tiene cuidado de sus ovejas. Un pastor ama tanto a sus ovejas que podemos ver en el mismo David un ejemplo, aún al grado de estar dispuesto a arriesgar su vida por defender y por guardar la vida de sus ovejas. Pero Dios le dice a David en esta porción de la escritura que al hijo al que él iba a bendecir, habla de un nuevo nivel de relación, no de unción, ¿verdad?, ni de poder, pero de relación. Dice en el versículo 13: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Aquí ya no está hablando de Salomón, porque Salomón no reinó eternamente. Aquí está hablando proféticamente de Jesús, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi trono eternamente, y su trono será firme para siempre. Fíjese bien, comenzó, ¿verdad?, como muchas profecías, como muchas figuras proféticas, comenzó hablando de alguien de carne y hueso, ¿verdad?, de alguien, de un ser humano normal. Pero en el trasfondo estaba hablando acerca de Jesús. Dice: él me edificará casa, hablando de Salomón, ¿verdad?, que iba a edificar el templo. Pero después dice: y yo voy a confirmar su trono, lo voy a confirmar, dice Dios, en mi casa y en mi trono para siempre. Ahí ya está hablando del Señor Jesús. Y al Señor Jesús, Dios dice: yo le seré por padre y él me será por hijo. Está hablando de una relación que va mucho más allá de la relación que existe entre un pastor y una oveja.
más allá de la relación que existe entre un rey y sus súbditos, su pueblo. Está hablando de una relación profunda. Y en la palabra de Dios encontramos principios que el Señor establece acerca precisamente de la relación entre padres e hijos. Qué importante es que nosotros podamos entender lo que Dios piensa o cómo diseñó Dios la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Podemos el día de hoy, ¿verdad?, entender, es una fecha especial, ¿verdad?, pero es una fecha simbólica. No podemos pensar, así como el 10 de mayo, ¿verdad?, que es el Día de las Madres, no podemos pensar que únicamente ese día podemos celebrar, podemos honrar, podemos tener un detalle o podemos mostrar amor a nuestros padres, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Es uno de los mandamientos que Dios estableció en su palabra, honrar a nuestros padres. Hay una situación, fíjese, Dios no se equivocó en el diseño que Él realizó para la humanidad. Si Dios quería que todos los seres humanos existiéramos, ¿por qué Dios no nos creó a todos del polvo de la tierra como Adán? ¿Por qué Dios estableció que todos, a partir de Adán y Eva, todos los seres humanos teníamos que nacer de una relación de pareja? Dios lo estableció de esa manera y podríamos decir, ¿y por qué no fuimos todos creación directa de Dios? ¿Por qué no fuimos todos creación directa de ese Dios, verdad? Que el mismo que hizo a Adán, de la misma manera como hizo a Adán. Cuando el Señor le dijo a Adán, tienen que multiplicarse, no solamente le dijo que tenía que tener hijos, porque Dios le dio la capacidad de tener hijos, ¿verdad?, de multiplicarse. Pero también Dios dice que puso su imagen en el ser humano. Y cuando Dios le dijo a Adán, multiplícate, cuando le dijo a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra, no solamente le estaba diciendo, multiplíquense, o sea, tengan un montón de hijos. Dios también le estaba diciendo que multiplicaran su imagen. La imagen de Dios también la debían multiplicar en sus hijos. Y en la primera parte, hermano, mire, es muy fácil. La primera parte no tiene mucha ciencia. Para tener un hijo, ¿verdad?, solamente hay que entender un par de principios básicos de biología y ya. Cualquier persona, cualquier pareja puede tener hijos, pero no cualquier persona es capaz de reproducir en ese hijo o en esa hija, ¿verdad?, hablando en términos generales, la imagen de Dios. Una cosa es tener hijos y otra cosa es poner en esos hijos, así como Dios puso su imagen en Adán, poner en esos hijos nosotros la imagen de Dios. Esa es la parte difícil. Y para que esa parte pudiera funcionar, Dios nos dio precisamente esa relación de padres e hijos. Qué importante, hermano, es la figura del padre. Aunque en estos tiempos las leyes están tratando de disminuir la importancia que tiene la imagen del padre, hablando del padre del género masculino. Hay una campaña en contra de la imagen del padre en la familia.
como si el padre no se necesitara o como si no hubiera la necesidad de una identidad paternal en la familia. La nueva ideología que está tratando de implantarse en el mundo y que incluso se está usando las plataformas educativas. Aquí en México, bueno, la cultura, todavía somos un poquito más conservadores. Le voy a decir por qué. Porque somos una cultura cristiana. Nuestra cultura tiene bases cristianas, aún de una manera tal vez no correctamente enfocada, porque sabemos, ¿verdad?, que desde la época de la conquista vinieron también, no solamente fue una conquista militar, pero también fue una conquista religiosa. Y aunque era la religión tradicional, ¿verdad?, la religión católica, pero era una religión cristiana. Entonces la religión cristiana, los principios cristianos fueron establecidos. Obviamente, en la mayor parte, la religión solamente fue usada como un instrumento para manipular, para controlar. Pero hubo personas, hubo algunos personajes que incluso son personajes históricos de una gran importancia, que realmente tomaron la misión que se les encomendó de una manera seria, que realmente enseñaron la palabra de Dios y los principios, los valores cristianos, de tal manera que el día de hoy estamos nosotros como nación, como país, nuestra cultura está sentada sobre bases cristianas. Aún las personas que dicen que no creen en Dios y que no tienen religión y que son ateos, aún ellos se rigen por principios cristianos, como no matar, ¿verdad?, no robar, no mentir. Todos sabemos que esas cosas son incorrectas. ¿De dónde lo tenemos? ¿De dónde tenemos esa noción? De nuestras bases y principios cristianos. Entonces, ahora viene una revolución cultural. ¿Y quién es el enemigo o quién es el objetivo de la revolución cultural? La tradición. Y nuestra tradición cultural es cristiana. Y entonces lo primero que esa revolución va a atacar y lo primero que esa revolución va a tratar de desarraigar y de romper son esas bases y principios cristianos. Y una de las bases y uno de los principios cristianos más importantes y que están siendo muy atacados es la capacidad de ver a Dios como nuestro Padre. En todas las culturas, en todos los países del mundo, la imagen del Padre siempre está algo dañada. Le voy a decir por qué. Porque en todas las culturas, en todos los países del mundo, ha habido guerras. Y en las guerras, ¿verdad?, todos los hombres van a pelear. Y todos los hombres que van a la guerra dejan abandonados a sus familias, a sus hijos. Ahora ya hay un poco más de control, pero en la antigüedad un hombre que se iba a la guerra prácticamente era un hombre que ya no iba a regresar nunca, aunque no muriera, ¿verdad? Pero cuando un soldado iba con su ejército a la guerra y conquistaban a otro ejército, a otra nación, casi siempre tenían que quedarse en el lugar en donde iban y hacer una nueva vida y obviamente tener una nueva familia. Y el común denominador en la guerra era que cuando un ejército conquistaba una ciudad, había abusos, había violaciones y muchas mujeres quedaban embarazadas de soldados que llegaban y que nada más estaban de paso, ¿verdad?, por un tiempo y después se iban y otra generación de hijos quedaban abandonados. Y entonces, ¿verdad?, ¿quién es la figura con la que la mayoría de las personas se identifican en el hogar? La mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre siempre está
trabajando, siempre está ocupado, o en el caso en la antigüedad, ¿verdad? Se fue a la guerra. En el caso en la vida moderna, bueno, ya no podemos decir que se van a la guerra, pero se van a trabajar, se van a ocuparse en los quehaceres, ¿verdad? Y siempre los hijos, ya sean hombres o mujeres, con quien se sienten identificados es con la mamá. Con quien se sienten en deuda es con la mamá, porque la mamá fue la que los sacó adelante, la mamá fue la que estuvo con ellos, la mamá. Y no quiero decir, ¿verdad?, que no haya que estar agradecidos con la mamá, pero ese agradecimiento a veces es desmedido hacia la mamá y a veces es muy raquítico hacia el papá, hacia el padre. Y eso, aunque aparentemente esté justificado, porque alguien dice: ¿yo cómo voy a honrar a mi papá si me abandonó? ¿O cómo voy a amar a mi papá? ¿O cómo lo voy a procurar? ¿O cómo lo voy a ver como un modelo a seguir si no cumplió mis expectativas, si no estuvo conmigo, si cuando lo necesité me dio la espalda? O muchas razones y muchas justificaciones que puede haber, ¿verdad? Y la cuestión es que no nos damos cuenta que la figura del padre, la figura paternal, es algo que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. La figura del padre es tan importante y es tan trascendental para el ser humano que basta con que el padre no tiene que hacer nada. Simple y sencillamente basta con que el padre no esté y ya nos marcó la vida para siempre. No tiene que hacer nada, solamente tiene que no estar y ya nos marcó la vida, ya nos arruinó, ya nos impidió desarrollar muchas partes de nuestra personalidad, de nuestra vida, por no estar el padre. O muchas veces, ¿verdad?, que el padre está, pero está ausente. Está en el hogar, está en la casa, pero está muy lejos en la relación con los hijos. El padre es una figura tan importante que Dios mismo se revela como padre. Dios dice en esta porción de la escritura, Dios le dice a David: voy a bendecir a uno de tus hijos y me voy a manifestar a él y voy a confirmar su trono y voy a confirmarlo en mi casa para siempre, y yo le voy a hacer a él por padre y él me será a mí por hijo, como un hijo. Y está hablando proféticamente acerca de Jesús. Si hubo alguien que nos reveló a Dios como padre, ese fue Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento dice mucho, Salmo capítulo 27, versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Señor manifestándose, ¿verdad?, revelándose como una figura de un padre. En el Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Una vez más, Dios revelándose como Padre. ¿Ah? Salmo 103, versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, así me compadeceré yo de vosotros, así me compadeceré yo de ustedes. Pero el Señor siempre se manifiesta. En el Antiguo Testamento había promesas de que el Señor se manifestaría como un Padre. Pero nadie antes de Jesús, ningún profeta pudo personificar esa revelación. Pero cuando el Señor Jesús habló, cuando el Señor Jesús se manifestó, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1,
Fíjese bien, una de las primeras cosas que el Evangelio nos revela acerca de Jesús, dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Hay algo que nadie conoce de Dios. Pero bueno, podríamos decir, pero en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en donde dice que gente vio a Dios, ¿verdad? Abraham vio al Señor cuando venía a destruir Sodoma y Gomorra. Isaías dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Daniel dice que lo vio en las nubes, ¿verdad? Como un anciano. Zacarías dice que lo vio entre los mirtos. Muchos personajes en el Antiguo Testamento lo vieron. Pero hay una parte, hay una, digámoslo así, una faceta de Dios que nunca nadie había conocido, ni nunca nadie la había dado a conocer. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, o sea Jesús, el que está en el seno del Padre, quiere decir, el que está en lo más profundo, en el interior, el que conoce la esencia, el que conoce a Dios como Padre, dice, Él le ha dado a conocer. El único que nos puede revelar a Dios como Padre es Jesús. Jesús es, dice Pablo en su carta a los Colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el que vino para que nosotros pudiéramos conocer al Padre como tal. Y no solamente, ¿verdad? Que pudiéramos escucharlo, pero que pudiéramos identificarnos con el Señor de esa manera. En Mateo capítulo 7, en el versículo 7, Jesús está hablando aquí durante el Sermón del Monte, y esta enseñanza que Jesús está diciendo aquí es muy importante para nosotros. Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús está hablando, escuche bien, Jesús está hablando acerca de la oración. Ese es el contexto. Jesús está hablando de la oración. Y la mayoría de la gente que estaba escuchando a Jesús era gente que conocía la religión judía. Era gente que sabían o creían que sabían orar. Pero orar, hermano, tiene un significado muy especial y muy importante. Porque la mayoría de las personas creemos que sabemos orar, pero en realidad la base de la oración es una sola. Nosotros podemos, mire, una vez dice que se reunieron varios pastores, y porque estaban discutiendo cuál era la mejor forma de orar. Y uno dijo, pues la mejor forma de orar es estando de pie, ¿verdad? Con reverencia delante de Dios.
Y otro decía, no, no, no. La mejor forma de orar para que Dios te escuche es postrarse. Es cuando te postras delante de Dios y oras con reverencia. Y otro decía, no, no, no. La mejor manera de orar, ¿verdad? Es cuando te levantas en la madrugada y estás en un lugar en silencio, en paz, y entonces oras a Dios y Dios te escucha. Y dice había otro pastor que no había hablado y le dice, ¿y usted, pastor, cuál considera que es la forma más efectiva de orar para que Dios nos escuche? Y dice este pastor, la manera más efectiva de orar es estando volteado de cabeza. Y todos lo vieron. ¿Cómo que estando volteado de cabeza? Dice, pastor, siente usted bien? ¿Por qué está diciendo que orar volteado de cabeza? Y dice, sí, mire, lo que pasa es que una ocasión estábamos en una misión en la selva predicando la palabra de Dios y llegaron unas personas que no querían que predicáramos y llegaron con machetes y con pistolas y nos empezaron a corretear en el monte. Y si yo me metí al monte y empecé a correr y ya los traía yo cerquita, y en una de esas no me di cuenta y había un hoyo en el piso y que me caigo y quedo de cabeza. Dice, y ahí donde estaba yo de cabeza, oré y dije, papacito lindo, ayúdame porque no sé cómo voy a salir de aquí. Dice, esa es la oración más efectiva que he hecho en mi vida. Dice, porque Dios me escuchó y no me encontraron y pude salir de ahí. Después, dice, ya los hermanos me buscaron, oyeron mis gritos, dice, ya me sacaron de ahí. Mire, la oración más efectiva, hermano, es cuando usted ora a Dios con todo su corazón. La oración más efectiva, hermano, por eso el autor del libro de Hebreos dice que Jesús, como sumo sacerdote, abrió el camino. Y por eso dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos podemos acercar con confianza? Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo? Si en el Antiguo Testamento se nos enseña que el que se acerca a Dios y está en pecado cae muerto. El sacerdote, si se acercaba al lugar santísimo y no estaba bien delante de Dios, caía muerto. ¿Cómo que ahora alguien viene y dice, acerquémonos pues confiadamente? ¿Cómo te puedes acercar confiadamente? Porque ahora Dios ya no nada más es tu Dios, ya no nada más es tu Señor, ya no nada más es tu Rey, ahora es nuestro Padre. Fíjese cómo Jesús le da un giro a la oración. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y la gente que estaba ahí oyendo, había gente que estaba pidiendo y orando y no había recibido. Dice, y el que busca, halla. Y alguien pudo haberse levantado y pudo haber dicho, oye Jesús, no me digas eso, yo llevo años buscando y todavía Dios no me ha respondido. Dice, y al que llama se le abrirá. Haciendo la figura de alguien que llama a la puerta. Pero ¿cómo puedes decir eso, Jesús, si nosotros llevamos años orando y nuestras oraciones no han sido respondidas? Pero en los siguientes versículos Jesús le da un giro a la oración y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermano, yo le voy a decir algo. Cuando usted logra ver a Dios como Padre,
su perspectiva de la oración va a cambiar. Su manera de orar va a cambiar. Su manera de vivir va a cambiar. ¿Ah? Porque cuando usted ve a Dios solamente como un rey, como un señor, y usted tiene miedo de quebrantar algún mandamiento o de hacer algo mal, la mayoría de la gente cree que Dios es un viejito que está enojado todo el tiempo y que nada más está viendo a ver en qué la regamos para mandarnos un rayo que nos fulmine. Y cuando le pedimos cosas a Dios, cuando nos acercamos a Dios para pedirle algo, la mayoría de nosotros tenemos miedo de no ser lo suficientemente buenos como para que Dios nos escuche. ¿Será que Dios me escucha lo que le estoy pidiendo? ¿Me habré portado lo suficientemente bien esta semana? Y si viene a nuestra mente algún recuerdo de algo que hicimos mal, decimos, no, pues ya estuvo que Dios no me escuchó. Pero la cosa cambia cuando usted conoce a Dios como Padre. No quiere decir esto que Dios como Padre sea un Padre alcahueta, ¿verdad? Que como decimos, no quiere decir que Dios como Padre sea un Dios que solapa o que tolera el pecado. Pero quiere decir que Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Cuando usted ve a sus hijos no tienen que hacer nada para ganarse su amor, ¿verdad? Usted ama a sus hijos porque son sus hijos. Si usted tiene 2 hijos y uno en la escuela saca 10 de calificación y el otro saca 6, usted no puede decir que ama más al que saca 10, ¿verdad? Los 2 son sus hijos. Claro, tiene que buscar la manera de apoyar al que necesita más apoyo, ¿verdad? Al que le está costando más trabajo. Pero hablando de amor, los amamos igual. Y le voy a decir algo. Cuando yo vivía solo, yo en la casa, yo tenía mis cosas en orden. Yo sabía dónde estaban mis zapatos, yo sabía dónde dejaba mis chanclas, yo sabía cómo dejaba el baño y lo encontraba así como yo lo había dejado, así como a mí me gustaba que estuviera. Yo compraba mi despensa y yo sabía para cuánto tiempo, para cuántos días me iba a alcanzar. Pero cuando mis hijas comenzaron a crecer, le voy a decir algo. Cuando yo compraba algo de comer, mis hijas no me tienen que preguntar, ¿verdad? Un hijo no pregunta. Cuando usted llega a casa ajena y usted tiene sed, usted espera a que le ofrezcan agua, ¿verdad? Y si acaso el anfitrión no se le ocurre ofrecerle agua, usted dice, oye, ¿me regalas tantita agua? ¿Va? No seas mala onda, regálame agua. Pero cuando usted llega a casa de su papá, usted no tiene ni que pedir permiso ni que preguntar. Usted va directo al refrigerador y lo abre porque está en confianza, porque usted sabe que todo lo que está adentro de ese refrigerador lo compró su papá. Y si lo compró tu papá, tú puedes agarrar lo que tú quieras y nadie te va a reclamar, nadie te va a decir nada. Tu papá no te va a decir, oye, te tomaste mi refresco, págamelo, ¿verdad? Claro, a menos hay reglas también en las casas, ¿verdad? Y hay un orden. Pero un hijo no te tiene que pedir permiso. Un hijo no pide permiso, ¿verdad? Desde que mis hijas empezaron a crecer, tengo que adivinar dónde están mis chanclas, porque ya no están en el lugar donde yo las acostumbraba a dejar. Desde que mis hijas comenzaron a crecer, ¿verdad? Tengo que andar buscando y dando vueltas ahí. Y ya cuando llego y veo, ya tengo que adivinar quién se comió esto, quién se comió el otro, quién. ¿Por qué? Porque yo sé que ellas tienen esa confianza. Y cuando usted conoce a Dios como Padre, usted sabe que todas las cosas que son de su Padre son de usted también. Amén.
Cuando usted conoce y logra identificar a Dios como Padre, usted se acerca sin miedo a la presencia de Dios. Usted se acerca con la confianza. Por eso Jesús dice: pidan y se les dará. ¿Cómo que pidan y se les dará? Así no funciona Dios. Deben haber pensado los religiosos. Pero cuando Jesús dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y ahí cambió la cosa, ¿verdad? Cuando todos lo estaban escuchando, dijeron: no, pues ni que estuviéramos locos. Y entonces Jesús dice: ¿y por qué piensan ustedes entonces que Dios está loco? ¿Por qué piensan ustedes que Dios puede obrar así con ustedes? ¿Por qué no tienen la confianza de creer que de verdad Dios puede conceder lo que le están pidiendo? ¿Por qué no existe esa confianza, esa relación? Cuando usted se acerca con Dios, ¿cómo se acerca usted a Dios? Cierto, ¿verdad? Hay cierta reverencia, hay cierto temor, hay cierto respeto. Pero cuando usted logra ver a Dios como Padre, usted puede entrar en su casa y usted puede sentirse en la confianza de saber y de decir, ¿verdad? Esto es mío, todo esto lo puedo agarrar, puedo usar, puedo tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de mi papá. Y si es de mi papá, es mío también. Cuando usted logra entender eso, usted cambia su manera de orar. Usted ya no ora diciendo: Dios mío, mira, yo sé que le he regado, Señor, pero yo sé que tú eres bueno. Y mira, te pido que si hay oportunidad me ayudes, ¿verdad? Con esto, así. Y oramos con temor. Pero cuando usted logra identificar a Dios como Padre, su oración cambia. Porque cuando yo oro, y Jesús dice: cuando tú oras a tu Padre, tú le dices: Señor, necesito esto, y yo sé que tú me lo puedes dar. Ahora, si ahora no es el momento que me lo des, dame paciencia, ayúdame a esperar. Pero desde ahora te doy gracias, porque yo sé que tu voluntad es buena hacia mí. Y usted camina con esa confianza de que Dios le oye, de que Dios le recibe, de que a Dios le agrada. Cuando Jesús se presentó delante del pueblo como profeta, como maestro, fue bautizado por Juan, dice que se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, Dios estaba dando testimonio de Jesús y estaba diciendo: todo lo que Él es y todo lo que Él hace me complace, me satisface, me agrada. Y hermano, ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Que lo mismo que Dios dijo acerca de Jesús, lo mismo Dios lo dice acerca de nosotros. Porque Cristo vive en nosotros, amén. Y cuando Dios nos ve a nosotros, no ve nuestras faltas, nuestro pasado, nuestros defectos. Dios ve a su Hijo Jesús en nosotros. Y cuando Dios nos ve y ve a su Hijo en nosotros, dice de nosotros: este es mi Hijo amado. Hermano, comience a vivir sabiendo que usted es el Hijo amado de Dios. Comience a orar sabiendo que usted es la hija amada de Dios. Comience a creer que todo lo bueno que Dios tiene es para usted. Comience a creer que todo lo que Dios posee es para usted. Y nuestra vida cambia cuando nosotros realizamos el pensamiento de que Dios es nuestro Padre. En Juan capítulo 14, Jesús habla con sus discípulos y les dice: miren, yo me voy, pero ustedes van a estar conmigo un día. Y uno de los discípulos le dice: Señor, pero no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino.
Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Le estaba diciendo a Jesús, nadie puede conocer a Dios como Padre si no es a través de mí. Y uno de los discípulos, en el versículo 8, Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, Señor, entonces muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, mira, si tú me has conocido a mí, has conocido al Padre. Lo que el Padre es, lo mismo que el Padre es, soy yo. Entonces, ellos, por supuesto que ellos habían conocido a Jesús. Por supuesto que sabían quién era Jesús. Entonces Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe, la pregunta de Felipe fue honesta. La pregunta de Felipe fue sincera. Le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo mismo que yo soy es el Padre. ¿Verdad? Cuando usted y yo aprendemos a caminar con Dios, hermano, no solamente nosotros vamos a recibir la revelación de Dios como Padre, pero nosotros vamos a ayudar a que otros puedan conocer a Dios como Padre también. Cuando usted se sabe hijo de Dios, hija de Dios, ya no hay ningún intermediario, ya no hay nadie que tenga que servir como medio para que usted y yo podamos llegar al Padre. El Señor Jesucristo es suficiente para revelarnos al Padre. El Señor Jesucristo es suficiente para que usted y yo podamos conocer al Padre. Para terminar, quisiera pedirle que me acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Jesús nos habla a través de una parábola que parece ser que es la parábola más profunda en cuanto a esta revelación de Dios como Padre. Lucas 15, 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese bien, el Señor Jesús habla acerca del Padre en esta parábola. Todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad?, la parábola del hijo pródigo. El hijo que estando lejos, habiendo malgastado la herencia y habiendo pecado, vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Y ensaya un discurso, dice, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros y bla, bla, bla. Y cuando llega, él espera encontrar un padre, a pesar de que él había vivido su juventud
en casa de su padre, no conocía a su padre. Él esperaba encontrar un hombre con el ceño fruncido, un hombre rígido, con el rostro tal vez inexpresivo. Y él ensayó su discurso porque pensó que tal vez necesitaba con muchas palabras hacer que el corazón del padre se conmoviera. Él se imaginó con su ropa hecha pedazos, hecha jirones. Él se imaginó la vergüenza de atravesar toda, tal vez, el patio de la casa lleno de jornaleros, lleno de trabajadores, y que todos lo vieran y dijeran: ¿quién es ese? Ese es el hijo del patrón. Mira cómo regresa después de que se fue lleno de altivez y de soberbia. Ahora regresa, ¿verdad?, todo humillado, apaleado, sucio, fracasado. El muchacho tal vez se imaginó llegando delante de su padre y tirándose al piso y diciéndole: por favor, no me vayas a echar, por favor, no me vayas a mandar a la cárcel, por favor, ten misericordia de mí, ya no me recibas como tu hijo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Bueno, la Biblia dice que el padre ni siquiera lo dejó llegar a la casa. Dice que cuando lo vio a lo lejos, corrió a alcanzarlo, lo abrazó, lo cubrió. Y cuando el hijo intentó, tal vez con las últimas fuerzas que le quedaban, intentó pronunciar el discurso que había ensayado, el padre lo interrumpió, no lo dejó hablar. Apenas estaba empezando a decir: padre, he pecado. Pues cállate, traigan vestido nuevo, traigan calzado, traigan el anillo, vístanlo. Él no va a entrar a la casa así y que todos lo vean sucio y mal vestido. Él va a entrar a la casa vestido como hijo, no solamente vestido como hijo, pero con la dignidad de hijo. Y así fue como llegó a la casa, porque el padre lo alcanzó antes de que llegara, antes de que entrara, y le restauró su posición de hijo. Para el padre, obviamente, esa expresión de amor del padre debe de haber tenido como consecuencia que el hijo viniera arrepentido y estuviera dispuesto a no volver a fallar. Pero el padre no llegó primero y le dijo: mira, ¿viste? Te lo dije que ibas a regresar así, te lo dije que te iba a ir mal, ¿viste? Para que entiendas. Es más, el padre pudo haber dicho: es más, ni llegues todavía ahorita a la casa, quédate por ahí en un lugar cerca, pero todavía ni llegues. Pero dice la Biblia que lo más importante para el padre fue que había recuperado a su hijo. La razón por la que el padre mandó a hacer fiesta, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la Biblia, a regocijarse, comenzaron a gozarse. Cuando nosotros entendemos, hermano, que al acercarnos a Dios, cuando logramos identificar a Dios como Padre, nos damos cuenta que cuando nos acercamos a Dios, lo más relevante para Dios no son nuestras fallas, no son nuestros defectos, es el hecho de que somos sus hijos, de que sus hijos nos estamos acercando a Él. Eso es lo más importante. Cuando usted y yo entendemos eso, podemos entender lo que Jesús estaba hablándole a los discípulos. Ahora, algo que es muy importante aquí es:
Jesús está enseñándole a la gente y diciéndole, Dios es nuestro Padre. Que podamos nosotros entender la importancia que tiene la figura paterna en nuestra vida. Y no solamente el Padre nos conecta con Dios, sino que Dios mismo es nuestro Padre. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo concebir a Dios como mi Padre? ¿Cómo puedo yo ver y realizar a Dios como mi Padre si yo no tuve padre? ¿Verdad? Cuando una persona no tiene papá, o cuando una persona tiene un distanciamiento o pleitos, ¿verdad?, con su padre y no está cerca de él, o tal vez el padre, ¿verdad?, no cumplió con sus responsabilidades, o tal vez hubo ahí una familia disfuncional, y de repente alguien dice, ¿cómo puedo yo entender la paternidad? ¿Cómo puedo yo ver a Dios como mi Padre si ni siquiera a mi padre lo puedo ver como mi Padre? ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Verdad? Y Jesús le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Obviamente Felipe lo conocía, Felipe conocía a Jesús. Y Jesús le dice, si me has conocido a mí, has conocido al Padre. ¿Qué significa esto? Tal vez muchos de nosotros no tuvimos una buena relación o la mejor relación con nuestro Padre terrenal. Pero eso no quiere decir, eso no quiere marcar nuestra vida de tal manera que digamos, no quiero que Dios sea mi Padre porque tuve un padre que fue muy malo y entonces no quiero yo tener otro padre malo. No, al contrario, Dios quiere que le conozcamos a Él como Padre para que podamos decir, para que podamos entender, esto es lo que es un padre verdaderamente. Esto es lo que mi padre debió haber sido, pero que no fue por alguna razón ajena a nosotros. Pero esto es lo que mi padre me debió de haber enseñado. Esta es la relación que debía haber tenido con mi Padre terrenal. No la tuve en su momento, pero ahora la tengo con Dios. Y ahora me doy cuenta que si yo hubiera tenido la relación correcta con mi Padre, yo hubiera podido entender a Dios como Padre. Pero no fue así. Pero ahora que tengo una relación con Dios como Padre, ahora puedo entender que mi padre no la tuvo y por lo tanto él no me podía dar lo que no tenía. Y entonces ahora que la tengo con Dios, puedo ser capaz de perdonar, puedo ser capaz de sanar en mi corazón cualquier herida, cualquier ausencia, cualquier imagen negativa, distorsionada o alterada que podamos tener acerca del Padre. Y eso trae sanidad a nuestra vida. Amén. Eso trae sanidad a nuestro corazón. Cuando tú dices, yo creí que un padre era alguien malo porque era alguien que abandona, era alguien que maltrata, era alguien que golpea, era alguien que engaña, era alguien que traiciona. Pero ahora que conozco a Dios como Padre, me doy cuenta que un padre no es así. Me doy cuenta que un padre es todo amor, todo misericordia. Un padre es bondadoso, desea lo mejor para sus hijos. Y así debió haber sido mi padre, pero no fue. Y la razón por qué no fue es que probablemente él tampoco tuvo un padre. Pero ahora yo lo tengo. Y lo que no pude recibir de él, de mi padre, hablando terrenalmente, lo que me correspondía recibir a mí de él y que en su momento no lo recibí, ahora yo se lo puedo dar. Amén. Porque ahora yo conozco a Dios. Porque ahora yo conozco al verdadero Padre. Amén. Y eso, hermano, eso trae sanidad a nuestra vida. Eso trae sanidad a nuestro corazón. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana. Todavía es de mañana. Y a que podamos meditar un momento, un instante, en todas las cosas
que podemos entender, que podemos digerir de nuestra relación con Dios. El modelo de Dios es que los hijos le conozcan por medio de los padres. Pero en la mayoría de los casos no sucede de esa manera. En la mayoría de los casos nosotros venimos a conocer a Dios ya estando pues de cierta edad, ¿verdad? Ya no unos niños, pues, aunque algunos tenemos el privilegio de conocer al Señor aún desde jóvenes, y podemos recibir esa sanidad y podemos recibir esa restauración de Dios, de nuestra identidad como hijos de Dios, de nuestra identidad de Dios como Padre. Y podemos entender y podemos decir: ahora sé cómo debió haber sido mi Padre. Ahora sé el amor que debía haber recibido desde niño, desde pequeño. Tal vez no lo recibí, o tal vez lo recibimos a medias, pero ahora que conocemos el amor de Dios, podemos ser capaces de perdonar y podemos ser capaces de sanar y podemos ser capaces de entrar, como dice el autor del libro de Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para buscar ayuda, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Dios, hermano, es ese Padre que está ansioso de vernos llegar. Dios es ese Padre que está dispuesto a pasar por alto las ofensas. Dios es ese Padre que está dispuesto a perdonar, a ampararnos, a arroparnos, incluso antes que las consecuencias de nuestros actos nos alcancen. Así como el hijo pródigo, antes de que cualquiera pudiera haberlo juzgado, el Padre fue a alcanzarlo y lo vistió y lo restauró, para que nadie pudiera dudar que su relación con el Padre era una realidad, para que nadie pudiera poner en duda la relación del Hijo con el Padre. Dios nos dio esta palabra en Primera de Crónicas: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Dios está prometiendo y está diciendo: yo voy a ser su padre y ellos van a ser mis hijos. Lo está diciendo de Salomón, pero también lo está diciendo de Jesús. Y al decirlo de Jesús, lo está diciendo de ti y de mí, de nosotros. Dios está diciendo: yo voy a ser a ti por padre, yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo. En esa confianza, en esa certeza de que Dios es nuestro Padre y de que todo lo que Dios tiene es nuestro también. En esa convicción vamos a acercarnos al trono de Dios. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento. Y tal vez usted ha estado orando, tal vez usted ha estado pidiendo algo al Señor. Ahora yo le voy a invitar a que lo pida de manera diferente, a que pida como hijo, a que ya no pida como un mendigo que se acerca, a que ya no pida como un extraño, como alguien ajeno que se acerca. Ahora le voy a invitar que pida como el hijo que llega con el Padre a pedir, con la confianza de que todo lo que es del Padre le pertenece también, con la certeza de que el Padre le ama de tal manera
que todo lo que el Padre tiene no solamente le pertenece al Hijo, pero el Padre lo tiene precisamente pensando en el Hijo. Levante sus manos en la presencia del Señor. Levante sus manos en la presencia de Dios y dígale: Señor, estamos ante ti.